Entonces, ese es el proceso espiritual. Desde que conocemos hasta que el Señor venga por segunda vez. Es lo que vamos a ver entonces. Ese es el proceso espiritual al que se refiere el objetivo. Comprender el proceso espiritual del ser humano. Luego entonces vamos a ver Romanos 10. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, los versículos 13 y 14. El apóstol Pablo nos dice 5 pasos, que hay un proceso, que ya dijimos que es una secuencia de acciones que están ordenadas, 5 pasos, hermanos, que son en ese proceso, que abarcan ese proceso. Entonces en Romanos capítulo 10, versículos 13 y 14 dice así: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Luego entonces, hermanos, el apóstol Pablo nos dice 5 pasos. ¿Sí los detectaron? ¿Cuáles son esos 5 pasos? Él nos dice invocar para ser salvo, es lo primero que dice. Pero en el orden, como estarían estos para que una persona pase por este proceso, porque acuérdense que un proceso debe ser una secuencia de acciones ordenadas. Por supuesto, el apóstol Pablo no está desordenando nada, nos lo dice de manera ordenada, pero nos lo dice a la inversa. Entonces, yo los voy a pronunciar desde el versículo 14 al final. Al final del versículo 14 dice: ¿y cómo irán sin haber quien les predique? La primera parte del proceso es la predicación. Nosotros ya sabemos, hermanos, que entonces, de esa manera, viene ahí también, dice: ¿y cómo irán si no hay quien les predique? O sea, predicar. Luego viene la otra parte que es oír. Luego dice ahí el versículo, si lo leemos con cuidado, el orden es predicar, oír, creer, invocar y finalmente ser salvos. Otra vez, la predicación, oír, creer, invocar y ser salvo. Ese es el proceso del que nos habla la lección hoy. Es ese proceso. Dentro de ese proceso, dice aquí al final del objetivo, ya que dice comprender el proceso espiritual del ser humano, ahora sí, desde que es engendrado hasta que nace. Es lo que vamos a ver. Y el apóstol Pablo nos dice entonces 5 pasos. ¿Cuáles dijimos? La predicación, oír, luego creer, invocar y ser salvo. Vamos a ver cada una de ellas y vamos a ubicar en dónde entonces la palabra de nuestro Dios nos enseña que es cuando somos engendrados en la palabra, o sea, espiritualmente. Vamos entonces a ver primeramente lo que nos dice Mateo capítulo 13. Vamos a abarcar las primeras 2 partes, la predicación y oír. Dice el apóstol Mateo en el capítulo 13, dice el versículo 19, es la parábola del sembrador cuando el Señor ya lo explica. Dice el versículo 19, Mateo 13, 19. Oyendo cualquiera la palabra del reino y no, fíjense esa frase, y no entendiéndola. Ahí está todo. Otra vez, oyendo. Acuérdense que el proceso, oír, ¿qué parte del proceso es? Es la segunda. La primera, ¿cuál es? Primero es predicar, la predicación. Alguien predica para otra persona, por supuesto, y entonces esa otra persona oye. O sea, hay un mensaje, escucha un mensaje, oye un mensaje. Y entonces por eso dice, oyendo cualquiera la palabra del reino, pero aquí el Señor afirma algo, pero no la entiende. Este es un tipo de persona todavía, en la parábola del sembrador. Sin embargo, estamos hablando del proceso. Es decir, alguien predica, a lo mejor, tal vez, hermanos, cada uno tiene su historia en la iglesia. Y tal vez a algunos nos predicaron no siendo obvio de la iglesia. Otros son nacidos en la iglesia. Otros desde niños conocieron la doctrina y apenas se acuerdan, recuerdan tal vez, o ahí depende de la edad a la que entraron a la iglesia, pues cómo fue esa entrada al camino de Dios. Los que ya estuvimos en la adolescencia, la juventud o ya la adultez, pero recordamos más esa parte. Alguien predicó. Y aquí dice, oyendo cualquiera la palabra. Y hay 2 tipos de personas, por supuesto. Aquí el del versículo 19 dice,
no la entendió. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y dice el Señor, este es el que fue sembrado junto al camino. El caso es de que hay una parte. En Romanos 10, 17, vamos a regresar a Romanos, capítulo 10, versículo 17. El apóstol Pablo, otra vez, en ese capítulo que leímos al principio, bueno, hace un momento, Romanos 10, versículo 17, dice, luego la fe es por, y aquí hay una palabra del proceso, oír. Oír, que es la segunda parte del proceso. Y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, ¿cómo puede alguien escuchar? ¿Cómo puede alguien oír? ¿Cómo puede alguien acercarse a Dios si no le es predicada la palabra de Dios? No se puede, es imposible. Entonces, por eso encontramos que primero se le predica, dice el apóstol Pablo, en ese proceso. Llega el mensaje y esa persona oye. Pero ya vimos que en la parábola del sembrador hay un tipo de persona que dice que no entiende o no quiere entender. Y la otra parte es la que dice el apóstol Pablo, es el que oye y tiene fe. Y tiene fe. Entonces, cuando oye y tiene fe, pasa a la siguiente parte del proceso. ¿Cuál es la tercera parte del proceso? Creer. Vamos a ver lo que nos dice la Escritura. Vamos a ver Santiago, capítulo 2. Versículos 19 y 22. Santiago, después de la carta a los Hebreos, está Santiago, capítulo 2, versículo 19 y luego el versículo 22. Dice así, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El 22 dice, ¿no ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Entonces, en este aspecto, hermanos, encontramos la palabra creer en el versículo 19, que es la tercera parte del proceso. Dice aquí creer, ¿qué es? Dice el versículo 19, dice, hay quienes se puede usar en la escritura, aquí la palabra creer, por ejemplo, dice, los demonios creen, o sea, saben que existe Dios, en ese sentido, pero ¿hacen su voluntad? No la hacen. Pero entonces vamos a regresar a la parábola del sembrador, pero ahora en la cuarta semilla, en Mateo capítulo 13. Estamos en creer. Entonces ya vimos que la palabra creer aplicada en esa parte a los demonios, pues dice, no hacen la voluntad de Dios. Pero para el ser humano, dice Mateo capítulo 13, porque leímos en Santiago el versículo 22 que dice, ¿no ves que su fe fue perfecta con sus obras? Está hablando del patriarca Abraham. Y ahí dice la fe con obras, y ya conocemos esa parte que dice al final, la fe sin obras es muerta. Es decir, ya leímos que entonces el que oye, cuando le predican, ya vimos que el apóstol Pablo dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ya tiene fe. Dice, eso que me estás diciendo, no lo había pensado o no lo había entendido. Y entonces cree. Y cuando cree esa persona, a diferencia de los demonios, que saben que Dios existe y de esa manera creen, nosotros, vamos a ver el capítulo 13, dice el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, fíjense, este es el que oye, oír es la segunda parte, pero dice, y entiende, es la tercera parte del proceso. O sea, creer para nosotros en la Escritura es entender, aceptar, tener fe, dice Pablo. Entonces, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. El que lleva fruto, lleva, dice, uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Entonces, hay diferente cantidad de fruto en las diferentes personas que creemos en Dios. De esa manera, hermanos, entonces, aquí es donde inicia, en esa parte, cuando una persona cree, es donde inicia lo que nos dice el objetivo, desde que es engendrada. ¿Cuándo inicia el proceso espiritual del ser humano? En la palabra de Dios, por supuesto, desde que cree. No nada más le llega la palabra, ahí todavía no. Tiene que decidir. Ya oyó, pero tiene que decidir.
Y cuando hay la mezcla con fe y entonces cree, ustedes saben que, otra vez al principio yo mencionaba un texto del apóstol Pablo a los Corintios, que dice que el reino de Dios no consiste en palabras. No se trata de decir, pues creo. No es así, ¿verdad? Por eso el Señor dijo, al que cree, todo es posible. Ahí creer está muy amplio, es hacer nuestra vida como Dios nos manda, esforzarnos, nuestros cambios en nuestra forma de ser, en nuestro pensamiento. Creer abarca ahí un cambio total. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y esa persona entonces empieza un proceso, un cambio, acciones ordenadas. Ahí está el proceso en su vida. Desde ahí es engendrada esa persona en la palabra de Dios. Entonces, todavía no llega al bautizo, empieza en un conocimiento y en un hacer. Tiene fe, cree, actúa, pero hay algo más, por supuesto, hermanos. Dice Romanos 8:16. Dice aquí el apóstol Pablo, estoy recurriendo mucho a esta carta a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma, formada por gentiles y por judíos que habían creído en nuestro Señor Jesucristo en el siglo I. Y aquí en Romanos capítulo 8, versículo 16, dice, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Aquí está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro hombre interior, a ese espíritu. Me dice, ¿a través de qué? De la palabra, a través de que he creído, de que tengo fe, de que empiezo a actuar, de que empiezan a haber cambios en mi vida, decíamos, de actitud, ustedes saben que hasta de alimentación, etcétera. O sea, empiezo a implementar, a hacer cosas que no hacía, empiezo a cambiar cosas que hacía mal, y en eso consiste el cambio. Entonces, aquí lo que está diciendo es cuando entiendo y cuando empieza a actuar el Espíritu Santo en mí, empieza a actuar desde que creo. Ahí desde que soy engendrado y me lleva de la mano, y así me lleva el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, durante todo ese proceso. Entonces, ¿cuándo inicia en este proceso de 5 pasos que dice Pablo, el ser engendrados en la palabra? Desde que creemos. ¿Sí, hermanos? Cuando creemos, ¿en qué aspecto? Cuando empezamos a actuar en la palabra de Dios. Acuérdense que las palabras en la Escritura se pueden referir a varias situaciones. Así como, por ejemplo, la palabra levadura se puede referir a algo bueno o algo malo. La palabra sal se puede referir a algo bueno, algo malo. O hay palabras que se amplían, como la palabra oír. La palabra creer, ya vimos que se puede referir a una situación en particular o a un conjunto de acciones. Porque nos vienen luego varios textos a la mente y si queremos aplicar un solo concepto, si ver el contexto del versículo, podemos confundirnos. Por eso es que en esta lección vamos a encontrar varias palabras, hermanos, que pues tenemos que revisar muy bien. Entonces, vamos a ver, ¿qué nos dice? La otra parte, hermanos. La otra parte es, la cuarta parte del proceso es invocar. ¿Qué es invocar? Es pedir, es allegarnos a nuestro Dios, pero de una forma férrea. Dice entonces el apóstol Pablo a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 19 y 22. Segunda a Timoteo 2, versículos 19 y 22. Dice así, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y luego dice el versículo número 22, huye también los deseos juveniles, y sigue la justicia, la fe, la caridad y la paz con los que invocan al Señor de puro corazón. Entonces el 19 nos dice que hay un sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad, dice aquí, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y el 22 entonces, ¿cómo culmina el versículo? Dice, sigue la justicia, la fe, la paz, la caridad, con los que invocan al Señor de todo corazón.
Entonces, ahí ya estamos invocando a Dios. Y cuando llegamos a esas partes, pues, al final dice el apóstol Pablo, ser salvo. Y la salvación que ya es la otra parte, porque dice aquí, hasta que nace, dice el objetivo, desde que es engendrado hasta que nace. Y por supuesto que está hablando en dos aspectos, nacer. Nosotros sabemos, hermanos, que el nacimiento se da en dos momentos. Pero vamos entonces, antes de hablar de esas dos partes, porque dice el Señor que el que creyere y fuere bautizado será salvo, que es la quinta parte. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Y ahí la palabra salvación sabemos que se refiere a dos cosas, que se refiere precisamente a en ese momento que el Señor nos perdona por la sangre de su Hijo amado los pecados en el bautizo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y entonces, ahí están esas partes del proceso que se dicen, creer, que nos lleva hasta el bautizo. Y la otra parte de la salvación, que ya sabemos, porque ahí no termina todo, culmina hasta la parte cuando venga el Señor por segunda vez. Pero entonces, ¿cuándo somos engendrados? ¿Desde cuándo y hasta cuándo? Según lo que encontramos en la enseñanza de la lección de hoy. Pues dice aquí el cuaderno, que si lo vamos a leer por supuesto, que dice que entonces desde que creemos, desde que aceptamos la palabra, tenemos fe, actuamos. Desde ese momento somos engendrados, es en ese momento. Y somos engendrados hasta que somos bautizados. O sea, se gesta en nosotros un ser espiritual que va creciendo, que va cambiando, que se va moldeando. Y que vienen muchas cosas, sabemos, muchas situaciones que se nos dan, muchas pruebas, tentaciones y muchas situaciones que vive ese ser espiritual que se está engendrando. Y finalmente decide un día, porque nace en su corazón esa parte, y dice, me quiero bautizar. Se bautiza y cuando se bautiza, nace espiritualmente. Ahí es donde dice el objetivo, desde que se engendra. Entonces, cuando se bautiza, ya terminó su parte, su proceso de ser engendrado. Ahora es un niño, un nuevo ser, no un niño en la palabra, porque ya creció en cuanto a esa parte del conocimiento, sino un nuevo ser en cuanto a la parte espiritual de que el Señor le ha perdonado los pecados en el bautizo.